estilo pictórico del artista plástico Franklin García Reyes. La crítica e historiadora del arte, María Fals, considera que la obra de Franklin García Reyes es muy variada en cuanto a temas y estilos. Se desarrolla dentro de un cubismo sintético, en el que en vez de acudir a los tonos neutros, recupera el color en lo que él denomina cubismo costumbrista. Franklin García Reyes es un artista plástico dominicano que acaba de obtener un Premio Internacional de Pinturas en el certamen Imaginación 2024. Ha participado en varias exposiciones nacionales e internacionales, y es miembro del Colegio de Artistas Plásticos Dominicanos. Además, se desempeña como muralista y restaurador. Cree que el artista debe dominar un conjunto de técnicas que se fusionen para armonizar la línea, el color, la figura, la forma, el valor, el espacio y la textura. Pérez, 2022. Unos meses atrás fui a una de sus exposiciones en Santo Domingo. El estilo adoptado por el pintor es el cubista. Generé un marco interpretativo de su muestra. Mi interés en aquel momento era disfrutar de los cuadros, establecer un vínculo sensorial con el arte, sin pretensiones conceptuales. Pero, al final, quedé altamente interesado por las técnicas y los conceptos subyacentes en las obras, los cuales me motivaron a seguir investigando sobre la producción pictórica de este artista nuestro. Como he de contar a mis lectores, mi pasión es el lenguaje, el pensamiento, las tendencias, los conceptos y hasta la filosofía de las cosas. Más bien, el oficio encantador que ejerzo es el de pensar. Casi siempre termino, como dicen en buen dominicano, emburujado con ideas, análisis crítico, reflexiones, opiniones y disquisiciones, principalmente, en los temas asociados al lenguaje y al arte, literario y visual. El cubismo en algunas muestras del pintor. Las pinturas de García Reyes permiten hacer una retrospectiva teórica de las técnicas, formas e imágenes de estilo cubista. Algunos cultivadores son Pablo Picasso, 1881-1973, George Braque, 1882-1963, Fernand Léger, 1881-1955, Jean Metzinger, 1883-1956, Robert Delaunay, 1885-1941, Jaime Colson, 1901-1975, Joaquín Torres García, 1874-1949, Georgi Morel, 1906-1979, y otros grandes pintores. La crítica e historiadora del arte, María Fals, considera que la obra de Franklin García Reyes es muy variada en cuanto a temas y estilos. Se desarrolla dentro de un cubismo sintético, en el que en vez de acudir a los tonos neutros, recupera el color en lo que él denomina cubismo costumbrista. Fals, 2021. Aproximarse a los cubistas es asistir, como ellos mismos se caracterizaban, a una fragmentación de la realidad, a las abstracciones geométricas en el arte. Con ellos, una nueva mirada a la gente, a la vida y a las cosas, mostraba un rastro del pensamiento analítico, político y filosófico que se incubaba en Occidente a principios del siglo XX. El nombre de cubismo viene de la palabra clave, de origen francés cubes, o el cubo, como figura para la descomposición de los objetos y ser colocados sobre el plano, mostrando una dimensionalidad, sin omitir en concepto la totalidad de las formas. Estos artistas utilizaron también como figuras geométricas el cilindro y el cono, pero la forma de cubo se destacaba ante las otras. García Reyes prefiere utilizar el cuadrado, ante otras figuras. El cuadrado en la muestra de García Reyes. El cuadrado guarda muchos simbolismos. Jack Carl Gustav Jung hablaba de la cuaternidad, cual fuera un arquetipo universal, como premisa de todo juicio lógico de la totalidad. En su libro Symbolique des Geistes, 1953, hacía alusión a la totalidad del horizonte al nombrar los puntos cardinales, los 4 elementos, las 4 cualidades primitivas, las 4 castas de la India, los 4 caminos en sentido de la evolución espiritual del hinduismo. O sea, que la idea de totalidad está asociada al número 4 en coincidencia con Platón. Jung también expresaba que la perfección ideal es lo redondo, el círculo, mandala, pero su escala mínima es la cuadratura. El cuadrado y el círculo, como figuras geométricas, están relacionadas en sus configuraciones. Los antiguos mesopotámicos, para conocer el área de un círculo, lo situaban entre 2 cuadrados. El cuadrado en el arte sería la presentación de un paradigma de rectitud moral o espiritual, una manera calculada de aproximarse a realidades tangibles y verdades contundentes y categóricas. También, representa rupturas de modelos y el advenimiento de un mundo más dependiente de la ciencia y su ideal de progreso. Sería el resultado de una nueva visión del mundo cuando iniciaban las primeras décadas del siglo XX, donde la teoría de la relatividad, el espacio-tiempo de Einstein, había emergido en el mundo académico de entonces. Coincide esta etapa con el apogeo de grupos filosóficos y científicos de Europa, entre ellos, los del Círculo de Viena.
Matemáticos, físicos y científicos naturales incursionarán en temas para explicar la filosofía con los métodos de ciencias, desde el empirismo lógico, neopositivismo o positivismo lógico. Plantean una crítica a la metafísica y consideran la filosofía como una disciplina que distingue lo que es y no es científico. Propugnan por la elaboración de un lenguaje que sea común para todas las ciencias. Se destacaron en este círculo Moritz Schlick, 1882-1936, Otto Neurath, 1882-1945, Herbert Feigl, 1902-1988, Rudolf Carnap, 1891-1970, Philipp Frank, 1884-1966, Friedrich Waismann, 1896-1959 y Hans Hahn, 1879-1934, entre otros. Obras destacadas. Algunas obras destacadas de García Reyes son Maternidad, Copa de Vida, Mi Ángel Guardián, entre otras. En los trazos y los colores, el artista expresa su sensibilidad, pensamiento, sentimiento e intuición. Se desplaza la ternura y la compasión en las figuras costumbristas y religiosas. En la mayoría de sus obras, donde aparecen rostros, principalmente, los de personajes que semejan a Jesucristo o la Virgen María, los ojos los pinta como si estuvieran cerrados, dando la impresión de sacralidad y devoción. El fundamento básico de estas es mostrar una imagen inmediata de una profunda esperanza espiritual, siendo una fuente inagotable para su pensamiento y consagración. El estilo cubista, en la figura humana, se queda solo para el rostro, las demás partes del cuerpo son presentadas atendiendo a la tridimensionalidad en el plano. O sea, que el pintor se expresa con figuras bidimensionales y tridimensionales. ¿Qué razón supone esta mixtura de representar en el lienzo la segunda y tercera dimensión? Sugiere el planteamiento de una realidad con múltiples dimensiones, una composición estética asumida desde una perspectiva de la observación plural del objeto. Su sentido sería trasladar las formas de las cosas que tienen explicación en el mundo bidimensional a uno tridimensional, sin que se pierdan las propiedades de la figura, y se avistan sesgos o omisiones del total de la cosa representada. El cuerpo humano posee simetría bilateral. Si se produce un corte en dos mitades, de arriba hacia abajo, resultaría que cada mitad sería igual a la otra. En las cabezas pintadas por García Reyes, utilizando el cuadrado como forma, el corte simétrico es notorio. Un lado de la cara, con un ojo y pestaña, ceja, labios y nariz, hace suponer la existencia del otro lado con las mismas características. Sin embargo, esa simetría bilateral a veces no se expresa en otras pinturas. En algunos casos, el artista pinta los labios sin tomar en cuenta esa simetría, y transgrede la forma física del cuerpo humano, visto con un perfil bidimensional. ¿Sería una aproximación al concepto del cubismo analítico? Una influencia puntual. Una obra de Pablo Picasso pudo haber influido en el pensamiento pictórico de García Reyes. Es la llamada chica con mandolina del cubismo analítico. Es la figura de la mujer compuesta por cubos, pero se resalta el cuadrado en forma de rostro. El ojo aparece como cerrado, quizá, disfrutando de la música del instrumento. De esa misma manera, los ojos en los rostros pintados por García Reyes están cerrados. En esta pintura de Picasso, se aprecia que el rostro se prolonga hacia la tercera dimensión. Lo mismo sucede con el cuello, que se le pinta una sombra para darle profundidad. Coincide esta sombra con la de un cubo colocado al lado del cuello de la chica. En García Reyes, el cubo no es presentado en su amplitud proporcional. Pone de relieve el cuadrado con su preeminencia en el lienzo. La nariz, en los rostros pintados por García Reyes, se muestra de manera incompleta o tácita. Las imágenes cubistas pueden ofrecer sentido de profundidad al objeto, si cumplen con sus postulados geométricos, principalmente, cuando se utilizan trazados en forma de cubos, conos y cilindros. Se genera una flexibilidad en la imagen y una suavización del acto perceptivo, o sea, el fenómeno estético puede semejar más a la realidad que utilizando el cuadrado o el rectángulo con más frecuencia. Con la utilización del cuadrado como figura geométrica, García Reyes convierte el rostro en una imagen abstracta y el resto del cuerpo refleja una aproximación a la realidad real en cuanto a las formas. Rigidez y límites de interpretación en las muestras cubistas. ¿Existe alguna rigidez para la percepción de las figuras cubistas? ¿Limita la interpretación o la traducción de la pintura a un lenguaje de palabras que lo acerque más a la realidad codificada del objeto por medio de la interpretación holística? En el arte cubista existe el privilegio de las formas, y la tendencia de suprimir la generación de emociones o sentimientos. En ese sentido, existe cierta rigidez para despertar efectos sensoriales. Aunque esto es discutible, no es menos cierto que en la expectación se reduce la amplitud imaginativa.
La figura del cuadrado era y es más cercana a la realidad dentro de la cultura occidental. Es la que más se repite en los entornos familiares y sociales. Se visualiza con los objetos dentro de la casa, las formas de mosaicos del piso, de la habitación, el libro, las ventanas, los cuadros en la pared misma, el escritorio, la cama, las puertas, la laptop. En la configuración de la ciudad, las calles con sus cuadras, los parques, los estilos urbanísticos, excepto los que provienen de estilos arquitectónicos clásicos. En fin, el cuadrado se entroniza en la psique cultural de los colectivos, propiciando estilos de vidas, hábitos y conductas con tendencias a la rigidez. El lenguaje pictórico. En su muestra, García Reyes, lo rígido lo hace parecer elástico, dúctil y perceptible. A pesar de que los cubistas utilizan una paleta de colores reducidos, como también lo hace García Reyes, las combinaciones y los tonos encendidos permiten sensaciones estéticas variadas. En la primera etapa del cubismo, los colores grises, verdes y marrones predominaban. Después, la paleta se abrió un poco más, manera técnica que adopta nuestro pintor. Se resaltan los colores de los rostros, que van desde un amarillo intenso hasta uno anaranjado. El color carne no forma parte de la paleta de nuestro artista. Subyacen los colores del trópico, asociados con los que evocan costumbres de ancestros. Para interpretar el lenguaje pictórico de García Reyes, reiteramos que, en las pinturas con el estilo cubista, es preferible que exista la necesidad de apreciación de las obras de artes visuales desde un presupuesto holístico, parte del análisis de los múltiples aspectos que la caracterizan, como un ente íntegro y organizado, resultado de interacciones multidimensionales constantes en un contexto. Salas Batista, G. 2017. Esto permite una aproximación a las motivaciones, emociones, pensamiento artístico del autor, para consentir una visión más clara de su arte. El impresionismo y el puntillismo son dos ejemplos de arte holístico. Una puntilla está en relación con las demás puntillas, pero no se puede definir el concepto de figura, describiendo a una sola puntilla o un trazo en el lienzo, como lo hacía Vincent van Gogh, que tenía una concepción de fragmento. Cada pincelada establece una lógica de la pintura con las demás partes. Aunque las obras de García Reyes se pueden analizar por medio de sus partes, en relación con las técnicas utilizadas, la mirada holística permite la caracterización de su forma de pensar, y la apreciación del lenguaje de la realidad. En fin, la plástica dominicana tiene en García Reyes un continuador de las expresiones cubistas en este tiempo. Su adaptación al contexto de las percepciones actuales del individuo y la sociedad, más el enriquecimiento de conceptos de formas y perspectivas de las cosas, serían innovadores. A eso apuesta este artista, a la prolongación e individuación de su arte como fuente expresiva. Domingo 28 de julio de 2024. Publicación en acento, número 113. Virgilio López Azuán en acento.com.do